Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 35. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, oremos. Buen Dios, que al estudiar el capítulo de hoy podamos entender la gran verdad de que tú eres un Dios justo, eres un Dios equitativo y que también eres un Dios de segundas oportunidades. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 35 del libro de Números nos encontramos con la situación y en cierta forma es una continuación del tema de cómo la justicia de Dios se evidencia en la forma en que Él distribuye la tierra que ha prometido al pueblo de Israel entre las 12 tribus. Hemos visto que la tribu de Rubén y de Gad ya ha recibido su heredad prolécticamente, bueno, la recibieron realmente, pero los hombres que hacen parte del ejército la recibieron de forma proléctica porque primero tienen que ir, cruzar el Jordán y pelear. Luego vemos en el capítulo 34 que hay unas instrucciones claras de cómo se debía repartir el resto de la tierra en las otras tribus. Sin embargo, ustedes van a notar que en ninguno de estos capítulos se ha hablado de la tribu de Leví. Ahora, debido a que ellos eran consagrados a Dios y de que ellos eran una posesión especial de Dios, ellos no iban a recibir tierra propiamente como las otras tribus. ¿Por qué? Porque ellos recibían y se alimentaban de todas las ofrendas que el pueblo de Israel daba hacia Dios. Entonces ellos tenían una comisión, una parte, y de esta comisión y de esta parte pues vivían. Sin embargo, en el capítulo 35 nosotros vamos a ver cómo Dios hace provisión para un aspecto que quizás pasa desapercibido. Porque listo, en el desierto, Dios tenía el campamento, o sea, pues el santuario estaba en el centro y el resto de las personas vivían en tiendas. Y estas tiendas eran muy fácil moverlas porque el pueblo estaba en el camino, ¿no? Ellos eran nómadas, ellos no estaban asentados en un sitio propiamente. Pero ahora que el pueblo de Israel se asienta, y Rubén y Gad y luego las otras 9 tribus del otro lado del Jordán, una vez ellos se asientan allí en la tierra, ¿dónde van a vivir los levitas? Si los levitas vivían en tiendas porque estaban siempre en el camino. Entonces, en el capítulo 35, Dios hace provisión en el versículo 2 diciendo: manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en donde puedan habitar. También daréis a los levitas tierra de pasto alrededor de las ciudades. Entonces, Dios es un Dios que cuida hasta aún los más mínimos detalles. Y en este caso, cuida del hecho de dónde van a vivir los levitas. Entonces, su solución es que cada una de las tribus debía designar a una ciudad o ciudades donde los levitas iban a vivir. Y esas ciudades entonces iban a ser las ciudades de los levitas. Ahora, por un lado vemos cómo Dios se encarga de cuidar de las necesidades básicas de los levitas. Por otro lado también vemos cómo en su sabiduría Él decide esparcir a los levitas a través de todas las tribus. ¿Para qué? Esto tenía un propósito práctico. Esto servía para que todas las tribus, al saber que en su medio había 1 o 2 ciudades que pertenecían a los levitas, era un constante recordatorio de la obra mediadora que realizaban los levitas en favor del pueblo de Israel. Además de que los levitas también iban a tener la función de instruir al pueblo y recordarle al pueblo respecto a todo lo que concernía el culto de Israel. A ver, si tú eres una persona que perteneces a la tribu de Rubén y estás viviendo en tu casa, en tu ciudad, pero quieres ir a adorar al santuario y no sabes algo respecto a qué procedimiento debes seguir para dar una ofrenda, ¿a quién le vas a preguntar? Pues obviamente a los levitas que están allí cerca a ti. No te vas a ir hasta la tribu del norte para preguntarle al levita que vive allá cómo debías dar la ofrenda. Entonces, al esparcir a los levitas a lo largo de todas las tribus del pueblo de Israel, Dios estaba garantizando que el conocimiento del cual ellos servían como repositorios podía ser diseminado a lo largo del pueblo de tal forma que el conocimiento de Dios siempre estuviese presente en el pueblo de Israel. Ahora, las ciudades que los levitas recibían iban a tener alrededor tierras de pasto por una razón. Dice el versículo 3, porque esas tierras de pasto iban a ser para los animales, para el ganado y para las bestias. Obviamente los levitas debían también tener una porción de tierra donde ellos pudiesen tener sus animales, pues en algunas ocasiones ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. ¿Y de dónde salían esos sacrificios? Porque si alguien más daba el sacrificio, ese sacrificio no le servía al levita, porque recordemos, por allá lo vimos en Levítico capítulo 1, cuando una persona que ofrece un sacrificio pone las manos sobre la cabeza del otro, está afirmando que él es el dueño y que transfiere los títulos de propiedad a Yahvé.
Entonces, en el caso de los levitas que necesitaban ofrecer sacrificios por ellos mismos, ellos debían participar, ¿no?, del proceso de cuidado de sus propios animales para entonces poder ofrecerlos en el santuario. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es un Dios que está cuidando absolutamente todos los detalles. Cuida a los levitas donde vivir, les da además de esos tierra para que tengan a sus animales para poder ofrecer. Ellos van a vivir, obviamente, las ofrendas que daban los israelitas en el templo. En este caso, el santuario todavía está en una tienda, no se había construido el templo, que esto lo hará Salomón. Y además de esto, vemos a Dios cuidando de que las tribus de Israel estén bien instruidas respecto al conocimiento que Él ha impartido previamente. Entonces, lo que nosotros logramos percibir aquí es que este Dios en el que estamos estudiando en el libro de Números es el mismo Dios del que habla Jesús cuando dice que ¿acaso no habéis visto los lirios del campo? ¿Acaso no habéis visto los pajaritos? Que ellos no siembran, ellos no riegan, pero aún así comen y aún así se visten. ¿Por qué? Porque tienen un Dios que es especialista en los detalles. Entonces, de la misma forma en que Dios cuida los detalles con los levitas, de la misma forma en que Dios cuida de los detalles con los pajaritos, y de la misma forma en que Dios cuida de los detalles con los lirios del campo, ese es el mismo Dios que tú tienes. Es el Dios que está interesado no solo en las grandes cosas de tu vida, sino también en los detalles de la misma. Y por eso Él te invita a que tú le cuentes de esos detalles, que tú le hables, que tú le digas, mira, hoy me pasó esto, hoy me sentí de esta forma, porque Él está interesado en eso. Y Él está interesado en eso porque Dios no es como un cajero automático donde yo voy y le cuento lo que necesito y automáticamente los problemas se resuelven. Eso no es Dios. Eso puede ser un sistema, pero no un Dios personal como el que presenta la Biblia. Pero Dios se interesa precisamente en nuestras necesidades. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que Dios suple aún para aquello que quizás no considerábamos importante. Solo tenemos que tener los ojos bien abiertos para darnos cuenta que aún en lo cotidiano se manifiestan las bendiciones de Dios. Las ciudades, en algunas ciudades de los levitas, también iban a ser ciudades, algunas de estas iban a ser ciudades de refugio. De hecho, el versículo 6 dice que las ciudades que daré a los levitas habrán 6 ciudades de refugio que daréis para que los homicidas puedan huir a ellos. Además, le daréis 42 ciudades. Es decir, el número total de ciudades que el pueblo iba a dar a los levitas eran 48 ciudades. Pero de esas 48 ciudades, 6 ciudades iban a funcionar como ciudades de refugio. ¿Para qué eran las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio eran para que cuando una persona cometía un homicidio involuntario, pudiese huir a estas ciudades hasta que recibiese un juicio justo. Recordemos que en esta época, de acuerdo a la legislación que reinaba no solo en Israel, sino también en las naciones circundantes, la persona que cometió un homicidio pues tenía que morir. Entonces, si alguien asesinaba a un miembro de otra familia, la familia en retribución pues asesinaba al homicida. Ahora, en esta cosmovisión podrían surgir situaciones donde una persona puede estar involucrada en el homicidio de otra, pero no es directamente responsable. Entonces, para prevenir que la otra familia viniese y automáticamente condenase a la muerte, entonces esta persona podía ir a una ciudad de refugio y esperar allí a que se hiciese un juicio donde se pudiese determinar el grado de culpabilidad que esta persona tenía en dicho homicidio. Una vez ese grado de responsabilidad hubiese sido aclarado en un tribunal donde no se favorecía ni al rico y se protegía al pobre, una vez esto estaba declarado, entonces se podía determinar si efectivamente la persona homicida debía morir o debía pagar por su crimen de alguna otra forma. Esto lleva a que hay una pregunta lógica y es, bueno, listo, entonces, ¿cómo sé yo cuándo un homicidio es involuntario y cuándo no? Entonces, para esto, el capítulo 35, a partir de los versículos 14 en adelante, empieza a establecer las características y empieza a establecer las nociones de cuándo un homicidio es involuntario o no, o más bien aclara cuándo un homicidio es voluntario y por lo tanto cuándo una persona tiene que pagar con su vida. Por ejemplo, versículo 16, si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino y ese asesino se le dará muerte. Si lo hirió con una piedra en la mano por la cual puede morir, ese tampoco clasifica para las personas que pueden hallar refugio en las ciudades de los levitas. Si lo golpeó con un objeto de madera en la mano, tampoco. Entonces,
lo que hace la legislación del capítulo 35 es ser específica en cuanto a quién puede ir a la casa de refugio y a quién no. Sin embargo, aquí vemos una gran lección también. Y es, por un lado, bueno, la justicia de Dios, que como sigo insistiendo, a veces no entendemos que Dios era el rey y era el gobernante del pueblo de Israel en esta época y por lo tanto como gobernante y rey Él tiene que dar las leyes. Entonces me parece que eso es bastante importante recordarlo, que Dios debía dar las leyes porque Él estaba instaurando una nación. Pero por otro lado vemos cómo aun cuando que no se debe dictaminar una sentencia hasta que se establezca un juicio. Y eso hace parte también de la justicia de Dios, ¿no? Y por eso hay ciudades de refugio. De la misma forma, entonces nos damos cuenta de que cuando en el Nuevo Testamento se habla de un juicio y que hay recompensas, pero que también hay castigos, no debemos pensar que sencillamente Dios se complace en castigar a las personas y ya, sino que hay un juicio, ¿no? Y hay un proceso y hay todo un marco jurídico en el cual, si sea un castigo o sea un premio lo que se recibe al final del juicio, pero hubo un juicio. Y en ese juicio tenemos la seguridad de que Dios, que conoce absolutamente todo, aún lo oculto de mi corazón, ha tomado todo en cuenta para tomar una decisión. Y lo que más vale en ese proceso jurídico es el hecho de si aceptamos o no a Jesús como nuestro Salvador. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, claramente entonces el veredicto será favorable, pero si no, entonces el veredicto no será favorable. Pero hay un juicio y hay un proceso de examinación por parte de Dios antes de tomar una decisión. Que en el día de hoy podamos valorar el hecho de que Dios cuida aún de los detalles, aún de esas cosas pequeñas, y que ese es el mismo Dios que se encarga de hacer un juicio para dictaminar con base en nuestras decisiones si pasamos una eternidad con Él o si sencillamente es mejor por nuestro propio bien que dejemos de existir. Que nuestro conocimiento de Dios incremente, pero sobre todo un conocimiento experimental. Que Dios te bendiga.